ahora sí a partir del versículo 5, y del versículo 5 al 16, hermano, ahora usted puede darles análisis, capaz quizás algunos quizás nunca lo leyó, o lo leyeron y no lo entendieron, entonces lo dejaron, pero desde el versículo 5 hasta el 16, tenemos toda la referencia de la palabra de Dios hacia nuestras hermanas. Entonces aquí, ¿por qué Pablo le podía dedicar todos estos versículos a las hermanas? Imagínense, hermano, que el hermano que decía que por cada versículo se podía predicar 1000 horas, yo ahora voy a tocar solamente el versículo 5. Ni siquiera voy a ir al 6, aunque podría ir, pero le dejo para, como decía el hermano Ramón, para que usted mismo vaya examinando, porque esa es la gloria de Dios. Yo tenía esta enseñanza, hermano, 14 años, y me casé, y pasaron 3 años, hermano, con mi esposa todos los días, hermano, y no le hablé. Eso le contaba a su esposa hoy, hermano. Y entonces decía, y entonces el Señor me dijo, pero a tu esposa todavía no le hablaste. Y ahí, hermano, me quedé mudo, y bueno, me levanté, por supuesto, le digo, mi amor, tengo una palabra que me dio el Señor. ¿Estaría dispuesta a obedecer? Como que abro el paraguas, ¿no? Si el Espíritu te convence por la palabra, amén, me dijo, para eso me casé con vos. Y ahí, por supuesto, imagínate, yo si no le hablaba a ella, ya es un cobarde. Pero el Señor, hermano, con el amor de Dios, ahí confirmó el Espíritu Santo. Y acá dice esta palabra así, hermano. Dice, pero toda, porque estamos hablando de que el hombre debe descubrirse, ¿no es cierto? Y hablamos que esto no es casualidad, hermano. Las 3 grandes religiones se llenan de cosas sobre la cabeza. Sí. Y estos hombres, hermano, afrentan a Cristo. ¿Qué pueden representar ellos a Dios si están en contra de Cristo? Y sabemos que los judíos rechazan a Jesús. Los musulmanes también dicen que están esperando su Mesías. Y los católicos, ¿no es cierto?, hablan de Jesús, pero como decíamos hoy, ¿no es cierto?, tampoco obedecen. Pero vamos al versículo 5. A pesar que los católicos tienen el libro católico tiene más libros que de la iglesia, digamos, de como nos dicen a nosotros los protestantes. Nosotros tenemos 66 hermanos y ellos tienen 72. Ahí está. Sí, y sí. yo digo, ¿por qué teniendo tantos libros, mucho más lectura, amén, que los protestantes? Porque nosotros nos dicen los protestantes, Sí, los cristianos, amén, entonces nos llaman de protestantes, que todavía siguen ignorando y desobedeciendo a la palabra, porque la palabra de Éxodo dice, no te hagas imagen, no te hagas ídolo. Aleluya. Y hoy sabemos que la religión católica todavía sigue en esa desobediencia. Gracias, hermano, por la acotación, porque voy a agregar algo ahora antes de empezar a leer el versículo. La Iglesia Católica este mandamiento guardaba, y cuando mi madre vivía todavía, ella me decía, sí, yo me acuerdo cuando nos íbamos a la iglesia, dice, mi mamá y yo llevábamos, dice, y nos cubríamos la cabeza. ¿Y sabes lo que pasó, hermano, con la Iglesia Católica? Qué bueno que es, ¿no es cierto? Porque también hay que dar su parte buena, porque si viene un sacerdote y te habla una palabra de parte de Dios, y vos tenés que reconocerla. Eso no quiere decir que vos le avales toda la idolatría y todas las otras cosas que ellos hacen, pero sí cuando te habla de parte de Dios, porque si no estaríamos en soberbia. El discernimiento, hermano, sabemos que no va a ser el discernimiento que nos da a nosotros. Claro, pero te digo, si él viene con una palabra, ¿no es cierto?, que ellos te dan de parte del Señor y así. Entonces dice que ellos hicieron un encuentro, que estaban tratando un tema ahí en ¿cómo que le llaman los católicos a ese tipo de encuentros que son como un concilio? Un concilio muy grande, y los periodistas, guarda con los periodistas de Satanás, vinieron y le hicieron la entrevista al vocero de ahí del concilio, y le dijeron, así que ahora la Iglesia Católica llegó a la conclusión de que las mujeres no deben cubrirse más durante la misa. Y entonces cuando el vocero de la Iglesia del Vaticano, mira qué linda esta historia, gracias por hacerme acordar, hermano, cuando el vocero le dice, no, ese tema ni siquiera se tocó, acá lo que nosotros tocamos, ahí le explica a ellos cuál era el motivo del concilio. Pero ¿sabes lo que pasó, hermano? Desde ese momento los medios de comunicación en todo el mundo ya dijeron que la Iglesia Católica ya no pedían más ahora a los sacerdotes que las mujeres se cubran. Entonces, hermano, ellos dejaron por una mentira del periodismo. Así que ojo, hermano, con las mentiras. O sea, Satanás, como decía el hermano Ramón, se viste de ángel de luz. Pero quiero ahora sí entrar, hermano, al versículo 5 y después ya dice así: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado.
Aquí hasta el versículo 16 podríamos leer ahora, pero va a ser simplemente, ¿no es cierto?, más de lo mismo. Lo que Pablo está ratificando aquí es que para el hombre necesita descubrirse, o sea, quitarse. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, del hombre de campo y que estábamos, ¿no? Hasta el cabello largo le es deshonroso al hombre, hermano. Bueno, exactamente, esa está en esto, hermano. Muy interesante porque después lo vamos a ir viendo. Nada más que quiero ir por parte. Entonces, dice Pablo aquí, para la que ora o profetiza. Imagínate, hermano, estamos hablando de leche espiritual, hermano. Yo no quiero que usted se desanime, por el contrario, quiero que escuche esta palabra. Y yo estoy seguro, hermano, porque Dios me reveló hace más de 30 años esta palabra. Y si bien, por supuesto, el enemigo me cerró por todos lados y me ladraban los perros, que sabe que ya la tenía conocido las voces, ya, este perro es chico, este perro es mediano, este perro es más grande, porque de acuerdo a la categoría, hermano, por ahí venía un perro grande y me decía, y Eduardo, ¿vos con qué autoridad vos enseñás esa palabra? Un perro grande, hermano, ya con más estatura. Y dije, mira, hermano, le digo, en el amor del Señor, el único grande de Dios, en el amor del Señor, yo lo único que hago es responder, le digo, a la inquietud que el Señor puso, el que Él, y si que es grande el Espíritu Santo, le digo, y Él me puso esta enseñanza. Y hermano, el perro me quería tragar vivo, hermano, porque él estaba convencido, hermano, por eso es que ataca la Biblia. Entonces, amada hermana querida que estás escuchando, pedile con toda naturalidad, porque mi esposa ni siquiera le pidió al Señor y Dios le confirmó. Pero claro, era porque yo hacía 14 años que estaba orando, hermano. Entonces yo no sé, yo no te estoy diciendo que ore por 14 años, hermano, pero pedile al Señor. ¿Sabe por qué? Porque esto tiene derivaciones espirituales tremendas, hermano. Si vamos un poquito a Génesis y lo que pasó allá cuando la tercera parte de los ángeles de Dios se rebelaron, ¿qué pasó con esa tercera parte de los ángeles? Vinieron y tuvieron contacto con la hija de los hombres. Y de ahí nacieron los gigantes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando David le venció a Goliat? Que se todo. Pero toda esa rebelión, hermano, trae consecuencias y Satanás sabe eso. Por eso es que después vamos a ir de a poquito, hermano, avanzando, porque al final, en toda la enseñanza, siempre Pablo habla de la necesidad de que la mujer, inclusive a lo último dice, juzguen ustedes, dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse? Y obviamente no, hermano. Pero como Satanás ganó esa batalla en tiempos pasados, porque yo me tomo ahora de la revelación del hermano Ramón, ahora van a ser escritas con letras de oro. Gloria. Aleluya. O sea que no se van a poder volver atrás, hermana. Y usted se va a gozar tanto porque va a decir, pero ¿cómo es posible, Señor? Y hermana, no le vaya a condenar ahí a tu ministro, a tu pastor, porque seguramente que él no te enseñó porque él no entendió tampoco. ¿Y cómo va a enseñar algo que no entiende? Y obviamente prefirió dejar de lado. Pero grande es la misericordia de Dios, hermano, que en esta tarde, hermano, para ti, varón, que tiene tu esposa, que tiene tus hijas, va a ser una gloria tan grande, hermano, que voy a decir, pero ¿será posible, Señor, que yo 20 años, 30 años, 40 años, y esto no lo entendía, y cómo ahora lo entiendo? Hermana, olvídate de mí. Yo no estoy esperando ni siquiera que me mande un mensaje, porque ni WhatsApp no tengo. Pero, hermano, sí acordate del Espíritu de Dios, hermano, que Él sí quiere que vos obedezcas. Porque Satanás, cuando entra a una congregación y pega vamos a decir así como una mirada, y obviamente dice, esta congregación no obedece a Dios. Y no es que todos no obedezcan, sino las hermanas, por desconocimiento y porque quizá alguna, en este caso, hermana, quizá tú tienes menos responsabilidad que tu pastor. Porque sí, él tiene responsabilidad de enseñarte. A mí muchas hermanas me dijeron, pero hermano, usted habla de esto, pero resulta que yo estuve no sé cuántos años congregado y nunca me dijeron nada. Hermano querido, le digo, tenga misericordia y ore al Señor, quizá Dios le pueda revelar al siervo, o el día de mañana Dios le puede revelar. Un día, una hermanita así que ya estaba con nosotros, una anciana, ella tenía poco, inclusive vino del campo también, o sea, ya había escuchado, Dios le mostró en una congregación, inclusive fuera de la nuestra, pero ya sabía que había que cubrirse la cabeza para orar. Mira, para orar, hermano, estamos en lo básico, hermano, estamos en leche. Y un día me dice, hermano,
¿será que puedo ir a visitar, dice, una congregación allí donde está de aniversario la radio? Tenían radio también ahí. Digo, por supuesto, hermana, siéntase en libertad, le digo, vaya. Y entonces yo ni siquiera le dije que llevaran, ¿no es cierto?, su cubrimiento, porque ellas ya saben que tienen que cubrirse. Y cuando llegó allá, por supuesto, para ellos era muy natural, ¿no es cierto?, fue la hermana, ¿verdad? Ahí se cubre ella, ¿sí? Y la hermana también, ¿verdad? Y viene un diácono, hermano, y con esto termino, hermano, por ahora. ¿Y sabe lo que le dice el diácono? Hermana, sáquese inmediatamente eso, porque acá no tenemos esa costumbre. Ahora, hermano, el tema es que no se trata de una costumbre, porque cuando Pablo habla, esto es uno de los argumentos que podamos ir viendo más adelante, dice que en ese tiempo, en la época de Corintio, dice que las prostitutas se rapaban la cabeza, y por eso entonces como que Pablo hace referencia. Pero esto es muy sencillo de rebatir, hermano. Ahí comienza el legalismo, hermano, por causa de las prostitutas. Amén. Pero cuando Pablo habla aquí de esta característica, lo que está haciendo es señalar, porque usted lo puede leer tanto al comienzo de la carta, de la mayoría de las cartas de Pablo, imagínense, Pablo escribió 13 cartas, pero Pablo dice que lo que le escribía a la iglesia de Corinto era también para cualquier cristiano que invocara al Señor Jesús en cualquier lugar. O sea, no se trata de cultura, hermano. Cuando hay hermanos, por ejemplo, que tuvieron muchos estudios, que fueron a seminarios y todo, yo le digo, Señor, pero si Él está diciendo que no. Y entonces el Señor me dejaba un tiempo, porque yo no quería hablar, hermano. Ahora, ¿por qué siento este impulso? Y porque el Señor dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado por pecado. Así que ahora por lo menos ya dormí bien. Entonces, pero ellos saben, hermano, que la palabra, Pablo lo dice bien claro, no se trata de una cultura, hermano. Hermano, ya no le hablo a las hermanas, le hablo a los pastores que tienen esta responsabilidad y a los maestros. Hermano, pedile con discernimiento y pedile con humillación al Señor que te guíe, hermano, porque ¿sabéis cuál es la consecuencia? La consecuencia es que Satanás sabe, hermano, que estás en desobediencia. Sí, Señor. Y entonces, claro, decía un apóstol de Centroamérica, creo que República Dominicana, algo así, y entonces decía, ¿sabe por qué me preocupo tanto, hermano, dice, de este tema? Y yo también, yo lo miraba así y le dejaba, ¿no? ¿Viste? Y después como parece que de última decía, bueno, hasta que después publiqué ya, ¿viste? En el canal, bueno, entonces miraba un ratito más y ahí me convencía. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que si nosotros estamos en una batalla espiritual, obviamente lo estamos, pero Satanás sabe que hay desobediencia. El mismo Señor le dijo a una hermanita ahora hace 5 años, y dije, Señor, ¿cómo me olvidé otra vez de esta enseñanza? Había empezado de nuevo. Porque si esta hermanita con tanto entusiasmo, hace 5 años le hablaste, y el Señor le dice, ¿sabe por qué mi hija, con el amor del Señor, ¿no? Le habla, dice que hasta la hermana sabía de qué lado le hablaba el Señor. Me habla en el oído derecho, dice el hermano. Y le habló el Señor, le dijo, mi hija querida, ¿sabe por qué vienen los brujos acá y le atacan a ustedes? Porque yo hace rato que te vengo diciendo que te cubra, y vos me decís que sí, pero no me obedecés. Entonces Él sabe que vos estás en desobediencia. Por eso sigue atacándote. El Señor le bendiga, hermano. Amén. Continuamos, Dios mediante, en el próximo programa. Vamos a compartir una alabanza mientras hacemos esta pausita pequeña, que estamos llegando al final casi del programa.